Bendecido día a todos. En esta mañana continuamos con otra cápsula. Recordemos que estamos viendo acerca de las etapas espirituales. En la cápsula anterior habíamos hablado de los bebés espirituales. Hoy vamos a conocer algo sobre el niño espiritual. Esta etapa, ¿verdad?, de un niño espiritual. Y vemos que un niño espiritual, para reconocer, ¿verdad?, a esa persona que, aunque tenga muchos años de edad, aunque tenga mucho tiempo de conocer la escritura, aunque tenga muchos años congregándose, puede ser un niño espiritual. ¿Y cómo reconocerlo? Bueno, vamos a ver unas características del niño espiritual. Los niños espirituales son inconstantes. Son inestables, fluctuantes en cuanto a sus metas, a sus decisiones, a sus expectativas, porque como son niños, están llenos de sorpresa y uno no sabe qué esperar de ellos. Son tan inestables que hoy están, gloria a Dios, aleluya, y mañana ya no quiero, ya no avanzo, ya no puedo. Son tan fluctuantes, ¿verdad?, que hoy están bien y mañana dicen, ya no quiero, me voy. En fin, esos niños espirituales están llenos de sorpresas y uno no sabe qué puede esperar de ellos. ¿Por qué? Porque así son, actúan como niños. También ellos son temperamentales, emocionales. Muchos niños espirituales, si usted no los visita, ellos se enojan. Si no los invitan a algún lugar, se enojan. Piensan que en todo evento, en toda reunión, deben de estar. Y si no se los invita o si no se los visita, ellos se enojan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están en una etapa de niñez, de ese niño que hace berrinches. La verdad que con un niño espiritual uno nunca sabe cuándo se va a ofender. Los niños espirituales también son aquellos que les gusta hacer mucho, ¿verdad? Dicen, a mí me gusta hacer esto, esto, esto. Comienzan muchas cosas, pero no las completan. No las completan. O muy pocas terminan completando. Entonces, hoy hacen esto, mañana lo otro, y así quieren hacer mucho, pero no completan ninguna. Quieren estudiar mucho, pero no avanzan en ninguna. ¿Verdad? Los niños espirituales hoy se comprometen y mañana fallan. Hoy dicen, heme aquí, Padre, y mañana, hasta mañana o hasta nunca, ya no vuelvo. Entonces, así son los niños espirituales. Hoy se comprometen y mañana fallan. Los niños espirituales necesitan que siempre les den reconocimiento. Necesitan que siempre les estén levantando su ego. Necesitan que siempre les estén diciendo, lo hiciste bien, felicitándolos o dándole las gracias. Cuando sabemos nosotros que el servicio en el reino no es para que nos estén agradeciendo. Es algo que tenemos que hacerlo porque le dijimos a nuestro rey, heme aquí, estoy para servirte. Y si estamos para servirle a nuestro rey, no tenemos que estar esperando que nos den reconocimiento o que nos estén dando agradecimiento cada vez y cuando por lo que hacemos. Solo los niños espirituales buscan reconocimiento cada vez y cuando. También una característica en los niños espirituales es que hoy dicen estoy en victoria y mañana tienen cara de derrota. Los niños espirituales, cuando se ofenden porque se los regañó por una instrucción que no hicieron bien, porque se les exhortó por algo que no debían de hacer, se ofenden y se alejan, ¿verdad? Y se alejan y muchas veces actúan
de una forma indiferente. Si no los saludas, se enojan. Y si no los escuchas, también. Así son los niños espirituales. Ahí podemos mirar, ¿verdad? ¿En qué edad espiritual está una persona? Porque, como hemos venido viendo, no necesariamente porque conozca años la escritura significa que haya alcanzado madurez espiritual. Otra característica en los niños espirituales es que tienen diferencia. Con alguien se enojan, con una persona y se enojan con todos. No los saludan, se llenan de complejos y de conflictos en su personalidad. Así actúa un niño espiritual. También los niños espirituales son muy curiosos. Los niños, como todo niño, ¿verdad? Es curioso. Ellos están siempre buscando conocer una información sin fines benéficos. Es decir, se meten en la vida de otras personas. Van donde no les envían, ¿verdad? Están quizás haciendo algo que no les pidieron que hagan. Ellos siempre quieren saber de todos todo el tiempo. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué dejaron de hacer? Esa característica en los niños espirituales porque son curiosos. Y la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 y 12 dice: oímos que algunos llevan una vida ociosa, no ocupados trabajando, sino entremetiéndose en lo ajeno. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que nos da el Adón Yeshua HaMashiach y en unión con él les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Tremenda exhortación, ¿verdad? Y quizás porque son niños espirituales. Otra característica de los niños espirituales es que son muy habladores. Les gusta hablar mucho o les gusta hablar de más. Hablan, repiten, no solo lo que oyen, ¿verdad? Sino que ellos, sin conocer la fuente, sin conocer si es verdad, ¿verdad? Hablan lo que se imaginan. Como todo niño, un niño no sabe callar, ¿verdad? No calla lo que debe de callar. Hablan de más, sin medir consecuencias. Así son los niños espirituales. No refrenan la lengua, no callan cuando deben de callar. Los niños espirituales se meten en problemas porque hablan sin medir consecuencias. El libro de Proverbios capítulo 10, verso 19 dice: en las muchas palabras no falta transgresión o no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pero un niño espiritual no es prudente porque no sabe refrenar sus labios, sino que habla de más, habla hasta lo que se imagina. Entonces, también dice la Escritura, el que mucho habla, mucho yerra, mucho peca. El que es sabio refrena su lengua. Pero como es un niño, él no sabe refrenar su lengua o ella no sabe refrenar su lengua. Entonces, miremos cuán importante es que cada uno de nosotros podamos conocer si hemos pasado esa etapa de niño espiritual, ¿verdad? Si hemos pasado esa etapa, si ya no estamos en esa etapa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer que hemos pasado a la etapa de la niñez espiritual? Cuando practicamos el lenguaje del silencio. Proverbios 17, 27, 28 dice: el que es entendido o el que es sabio refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio
si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra su boca. Entonces, mire, ¿cómo sé si he pasado esa etapa, verdad? La etapa de niño espiritual cuando practica el lenguaje del silencio. También cuando sus palabras son diferentes, cuando ya no habla palabras corrompidas, sino que habla palabras que edifiquen la vida del que lo escucha. Allí me doy cuenta si una persona ha pasado esa etapa de niñez espiritual. Veamos qué dice Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida o detestable o perjudicial salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar bendición a los oyentes. Entonces, puedo conocer que un creyente ha pasado esa etapa de niñez espiritual cuando sus palabras ya no son perjudiciales para otros, sino que sus palabras son para edificar. Hay muchos que a través de sus palabras, escritas o verbales, podemos darnos cuenta en qué etapa de madurez espiritual está, ¿verdad? Entonces podemos conocernos a nosotros y también a otros. Alguien que ha pasado esa etapa de niño espiritual deja de encontrar malicia en todo. Muchos en todo ven malicia. Y la Escritura nos enseña en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, arrebato de cólera, imposiciones violentas, maldicencia y toda malicia, calumnias y todo rencor. Antes sean pacientes, bondadosos unos con otros, misericordiosos, de corazón tierno, perdonándose unos a otros, como el Todopoderoso también los perdonó a ustedes en Mashiach. Entonces, si esta escritura acá, ¿verdad?, nos hace entender que somos nosotros los que tenemos que quitarnos toda amargura, enojo, ira. ¿Qué puede dar una persona con amargura, con enojo, con ira? ¿Cómo puede ir a ministrar a alguien? Un intercesor, ¿cómo puede ministrar si en su corazón está con amargura, con enojo, con ira? Si ha pasado un pleito a donde estuvo gritando, donde tuvo arrebatos de cólera, donde estuvo maldiciendo a alguien, donde tuvo rencor y guardó rencor, cuando ha hablado calumnias en contra de otro, ¿cómo puede ministrar? ¿Cómo puede estar orando, intercediendo, haciendo guerra espiritual con todas estas puertas abiertas? No le va a ir nada bien ni al que ministra ni al que es ministrado, ¿verdad? Lo único que va a haber es contaminación. Un niño espiritual se lo conoce, ¿verdad? Esa persona, ese creyente que pasó esa etapa de niñez espiritual, muestra ser paciente, muestra la paciencia, el fruto de la paciencia. Es bondadoso unos con otros, es misericordioso. Va a mostrar el perdón, va a practicar del perdón. Pero una persona que todavía está en una etapa de niño espiritual es aquel que guarda rencor, es aquel que tiene enojo, amargura, es aquel que su corazón no es puro delante del Todopoderoso. El apóstol Pablo nos aconseja también sobre las malas conversaciones. Qué importante es que tengamos cuidado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 33 y 34, el apóstol Pablo nos dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen el buen carácter.
Qué importante es saber con quién nos juntamos. Un niño espiritual o un bebé espiritual, ¿qué consejo me puede dar? ¿Cómo me podría aconsejar ese niño espiritual que en su corazón tiene enojo, amargura, rencor, malicia? ¿Cómo me podría aconsejar? ¿Cómo podría ministrarme? ¿Verdad? Y dice la Escritura que las malas compañías corrompen el buen carácter. Dice también, vuelvan a sus sentidos, vivan rectamente y dejen de pecar. Hay algunos que les falta revelación del Todopoderoso. Digo esto para vergüenza de ustedes. Eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, de nosotros depende, ¿verdad? Que nos alejemos de esas compañías, de esas personas que no aportan nada para nuestro crecimiento espiritual. Antes están corrompiendo, ¿verdad? Porque también dice en otra traducción, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No permitamos que nos corrompan, que nos dañen, que nos contaminen, ¿verdad? Porque alguien con un corazón lleno de enojo, de ira, lleno de malicia, de calumnia, de rencor, lo único que va a hacer es corromper a otro. Así no puede ser. Qué importante es que nosotros conozcamos en qué etapa espiritual estamos. Recuerde también, el apóstol Pedro dice en una carta, la primera carta, capítulo 3, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Qué importante es aprender a refrenar la lengua, pero un niño espiritual, como veníamos diciendo, no refrena su lengua. Un niño espiritual es muy hablador. Repite no solo lo que oye, sin conocer lo que escucha, sino que habla lo que se imagina. Entonces, queremos amar esta vida que el Padre nos da y ver días buenos. Refrenemos nuestra lengua, ¿verdad? Que nuestros labios no hablen lo que no debe de hablar. Cuidado con las malas compañías, con las malas conversaciones que corrompen, que dañan, que destruyen lo bueno que el Padre ha depositado en nosotros. Tengamos mucho cuidado de no caer en aquello que el enemigo quiere que caigamos. No podemos darle cabida a Satán. Tenemos que ir mirando cada día cómo va nuestro crecimiento espiritual. Y por la palabra nosotros nos vamos midiendo. Por la palabra es que nos vamos dando cuenta si hemos crecido o si seguimos en la misma posición, ¿verdad? De bebé, de niño, o hemos pasado ya esas etapas, ¿verdad? Porque empezamos como bebés, luego avanzamos como niños y hay una última etapa que es el adulto espiritual. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima cápsula vamos a estar mirando sobre esa edad de el adulto espiritual. Shalom, shalom.